Muy buenas noches, la paz del Señor, que Dios le bendiga. En esta noche vamos a compartir la palabra del Señor. En Salmos capítulo 32, el verso 1 hacia el 5, vamos a tener la lectura. Por favor, busque en su Biblia, si usted está ahí en el hogar. Convoque a toda la familia para poder recibir este mensaje y de la misma manera poder compartir con sus amigos, con sus familiares, esta palabra que va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros que escuchemos la voz del Señor. El Salmo capítulo 32 dice así de esta manera: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hasta aquí la lectura de la palabra. Vamos a hablar y compartir la palabra de Dios con el título La culpa. Vamos a hablar de este sentimiento de la culpa. Permítame decirle que el sentimiento de la culpa es la sensación interna, escúcheme, permanente. Es una sensación interna permanente de haber hecho algo malo y que continuamente está produciendo un malestar en nuestras vidas. En aquella persona que ha hecho algo malo, algo indebido, esta sensación, este sentimiento de culpa es una sensación de una continua acusación, de una continua malestar en su vida, en su alma, en su corazón, en todo su ser. Todas las personas, escuche, en algún momento hemos o estamos experimentando el sentimiento de culpa. No hay nadie que no haya experimentado este sentimiento de culpa, puesto que no somos perfectos. Nuestra naturaleza caída hace que hagamos cosas malas e inmediatamente viene este sentimiento de culpa. Nos sentimos culpables por el pecado, por el daño que hayamos hecho a otra persona, por haber infringido una ley en el gobierno, una ley natural, una ley divina. Y es ahí que viene ese sentimiento de culpa en nuestras vidas. Y ese sentimiento de culpa que sentimos, escuche, es una voz interna que retumba dentro de nosotros. Es una voz que está ahí gritando dentro de nosotros, con la cual fuimos creados todos los hombres. No hay una sola persona que no escuche esa voz interna dentro de sí, lo cual nosotros llamamos la voz de la conciencia. La voz de la conciencia, esa voz de la conciencia es el Espíritu Santo, escuche por favor, es el Espíritu Santo haciéndonos notar lo malo que hicimos o estamos haciendo. Y permítame respaldarlo con la palabra. En San Juan, en el capítulo 16, Jesús lo explica y lo enseña diciendo de esta manera: cuando Él estaba por ascender al cielo una vez más, retornar al cielo, Él hace una promesa a toda la humanidad, ahí a sus discípulos, para toda la humanidad, y dice de esta manera en el verso 7 y el verso 8. San Juan capítulo 16, verso 7 y verso 8 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu descendió, vino con una tarea de parte de Jesucristo, de parte del Padre, para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Entonces, vemos que el Espíritu Santo no mora en todas las personas, porque solo mora en aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y han recibido el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Pero sí, el Espíritu Santo habla para convencer a todo el mundo en la condición pecaminosa, en la condición errada que se encuentra toda persona en este mundo. Ahora, esta voz interna en nosotros decidimos si escucharla o rechazarla, acallarla, ignorar esa voz. Esa voz del Espíritu Santo, el hombre decide, tiene libre albedrío de escuchar la voz de Dios por medio de nuestras conciencias, por medio del Espíritu Santo, o sencillamente rechazarla. Vayamos por favor a 2 de Samuel. 2 de Samuel en el capítulo 11 y en el capítulo 12. Vamos a exponer nuestras vidas a la luz de esta historia de la vida del rey David. Y vamos a ver el motivo del sentimiento de culpa y de cómo solucionar ese sentimiento de culpa. La palabra del Señor es un espejo para nuestra vida. Y en esta noche quisiera que podamos leer un poco de Biblia para que nuestra vida sea mostrada a la luz de la palabra y podamos corregir ciertas cosas que no están bien en nuestras vidas. En el capítulo 11 de 2 de Samuel, en el verso 1, escuche lo que dice la palabra del Señor. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salían los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Pero David se quedó en Jerusalén. Esa palabra pero, escuche, implica algo que David solía hacer siempre, pero que en esta ocasión, en esta guerra, más propiamente, dejó de hacerlo. Si leemos la palabra más atrás, por Samuel, vemos que David era un hombre totalmente dependiente de Dios. Era un hombre que temía y tenía el temor de Dios en su corazón y que él no hacía nada, absolutamente nada, si no consultaba primeramente a Dios, si no buscaba la dirección de Dios en su vida. Él no iba a ninguna batalla, a ninguna guerra, sin antes consultar a Dios. David tenía una relación y una comunión íntima con Dios que dependía absolutamente. Su relación era una dependencia total que siempre buscaba la guía, la dirección y la aprobación, la voluntad de Dios para su vida, para que él fuese a batallar y a conquistar aquello que Dios le entregaba casi siempre. Pero en esta ocasión vemos a un David aquí, que el rey David ya había descuidado su relación con Dios. El rey David ya había dejado su intimidad y la dependencia con el Señor, porque aquí la Biblia relata que él ya no fue a la guerra, sino que envió, y tampoco relata de que él buscó la voluntad, la dirección, la aprobación de Dios para esta batalla. David prácticamente se encontraba en una condición espiritual decayente. Estaba en una condición espiritual de bajada, se iba a pique cada día. Y en esta ocasión él se queda y no va a esta guerra como solía hacerlo. Y esa condición espiritual, escuche, ese descuido espiritual es lo que lo lleva a David a hacer cosas malas delante del Señor. Sigamos leyendo esta historia de David y Betsabé, usted la debe conocer muy bien. En el versículo 2, escuche, yo quiero leer para que usted entienda y usted se ubique de qué se trata la palabra. Si muchos ya lo saben, para aquellos que no lo saben, yo quiero leer versículo a versículo para que escuche y entienda el mensaje y se pueda identificar y ser bendecido con la palabra.
Y sucedió un día, el verso 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado, a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, se embarazó, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo, o sea, al esposo de esta mujer Betsabé. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey y con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel, escuche lo que responde Urías, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana, te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos. Escuche. Hasta aquí David empezó a hacer cosas realmente desagradables a Dios. Escuchó la historia, que sale al terrado y ve a una mujer bañándose, y dice que esta mujer Betsabé era muy hermosa, y David la codicia en su corazón. David ya para ese entonces estaba muy lejos de la presencia de Dios. Estaba frío espiritualmente. Y David pregunta por esa mujer, y sus siervos le dicen que era esposa de Urías Heteo, que era una mujer casada. David no le importa eso y la hace traer y se acuesta con ella. Y para yeta de este rey, viene y se embaraza a la mujer para el rey David. Y la mujer le hace saber, como escuchó la historia. Entonces, David empezó a maquinar. Empezó con una viveza de maldad en su corazón. Y lo que David pretendía era echarle el hijo que estaba esperando Betsabé de Elías a su propio esposo. Hace traer a Urías Heteo, le manda un mensaje a Joab y le dice que lo mande a Urías. El propósito de David era que Urías, al llegar de campo, de lejos de una batalla de mucho tiempo, como suele suceder en los matrimonios, cuando viaja el esposo o la esposa, es obviamente que necesitamos estar juntos en la intimidad. Eso pretendía Elías con Urías y su esposa. Así que llega, le pregunta de la guerra, se hace el que le consulta un montón de preguntas y luego lo manda a su casa para que duerma, para que tenga relaciones con su esposa y ahí le chante el hijo que estaba esperando su esposa de David. Pero resulta que este hombre, mejor dicho, Urías, era un hombre fiel, era un hombre temeroso de Dios. Y él no va a dormir con su esposa, se queda con los siervos del rey ahí afuera a dormir en la puerta.
Y David se entera. Y David empieza a seguir maquinando, empieza a seguir gestando más maldades. Lo llama, lo invita a una cena, lo hace emborrachar. A este borracho sí que va a funcionar. Pero ni aún así Urías heteo desciende a su casa para dormir con su esposa. Entonces no había forma de cómo esta mujer esté embarazada para Urías, porque no había dormido con él. Había una respuesta. Y David, hasta ese entonces, David ya no escuchaba la convicción del Espíritu Santo. Escucha esto. David ya no escuchaba su conciencia, y el resultado de eso es que David empezó a hacer lo malo al punto que el corazón de David empezó a endurecerse por causa del pecado. No solo cometió el adulterio, no solo cometió un montón de artimañas, sino que a partir del verso 14 podemos ver lo que sucede. Escuche. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Le manda David una carta al general Joab, que dirigía la guerra, por la mano de Urías, heteo, esposo de Betsabé. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más regio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que y la historia continúa. Le da una orden David a su siervo Joab, por medio de una carta enviada por el mismo Urías, para que muera. Hace este complot, hace este crimen premeditado, este asesinato, y se da que en la batalla justamente se retira en plena batalla, en lo más recio de la batalla, se retira el ejército de Israel y deja a Urías, y no solo Urías, sino unos cuantos hombres más, y el pueblo enemigo viene y los hiere y los mata, incluyendo Urías sobre todo. Y la noticia le llega al rey David de parte de Joab. Viene y le dice: Urías heteo está muerto. Viene y le cuenta una historia que nos atacaron y nos descuidamos. Y el rey David finge enojarse, molestarse por la chambonada que supuestamente hizo Joab allá en la batalla, de perder hombres, incluyendo Urías. Y finge enojarse, finge molestarse, finge dar unas instrucciones, y yo le había enseñado cómo se hace así y asá. Pero bueno, se hace el resignado y la cosa continúa. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto. Estoy leyendo el verso 25. No tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Escucha el verso 27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. El corazón de David empezó a practicar el pecado de este hombre. Este rey, que era un hombre temeroso de Dios, este hombre que no hacía nada sin consultar a Dios, descuidó su relación, descuidó su comunión, y el resultado de descuidar la relación y comunión con Dios es empezar a alejarse de Dios y a no escuchar la voz de Dios, a no escuchar la voz de la conciencia, la voz del Espíritu Santo, de aquello malo que estamos haciendo, al punto de endurecer el corazón de cada uno de nosotros los hombres,
y hacer cosas inimaginables que nunca tal vez pensábamos hacer en nuestras vidas. Ese es el resultado de un hombre que deja su relación con Dios. Se encontraba muy lejos de Dios. Podemos descubrir que el corazón de David estaba prácticamente endurecido. Estaba ya una piedra. Pero ¿sabe qué? A pesar de las maldades que cometemos, Dios siempre hablará y obrará por medio de su Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado. Siempre va a estar insistiendo ahí una y otra vez. Y aunque nosotros siempre estamos rechazando esa voz, estamos negando escuchar la voz de Dios, estamos resistiendo a Dios para no oírle, en su gracia y misericordia y fidelidad, en su amor eterno, Dios está tocando siempre. Escuche por favor. En el capítulo 12 empieza algo tremendo de esta historia. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Natán empieza a contarle una historia a David. Escuche, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Esta era una corderita que este hombre pobre tenía. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, escuche, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. El verso 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y empieza a confrontarlo Natán al rey David. Dios le habla al rey David por medio del profeta Natán a través de una historia. A través de esta historia de este hombre rico que tenía muchas ovejas y muchas vacas y que había venido a él un caminante a visitarlo. Y él no quería tomar una vaca ni una oveja, ni siquiera un cabrito para invitarle un guisado a este hombre, sino que le echó mano a la única corderita de ese hombre pobre que había criado a esa corderita con sus hijos, dormía con ella, era su mascota prácticamente, dormía en su seno, comía de su plato, bebía de su vaso. A través de esta historia, el profeta Natán le habla y le entrega el mensaje de parte de Dios a David. Natán no le pidió a David una decisión judicial. Es lo que a menudo hacemos siempre nosotros los hombres. Que cuando se trata de nosotros, por eso siempre he dicho estas cosas, que el pecado ajeno, eso sí es pecado, pero el mío no es pecado. David aquí muestra lo que nosotros hacemos, es que tratamos de trasladar, de deshacernos de nuestra mala conciencia, echando la culpa a otro. David aquí estaba mostrándose muy justo delante de Natán. Pero David sabía quién era Natán. Porque si vemos en el capítulo 7, un poco más atrás, en 2 de Samuel, ahí podemos ver de que Natán le da una profecía, que Dios le habla a David por medio del profeta Natán, y le confirma su reino que iba a ser perpetuo por medio de la vida de David, por medio de su hijo Salomón,
y su reino iba a ser eterno. Estaba hablando de Jesucristo, que Él era, que Jesucristo venía de ese linaje. Entonces el rey David sabía y conocía quién era Natán. Natán para David era un hombre serio, era prácticamente la voz de Dios, querido hermano. Natán no estaba pidiendo un veredicto judicial de parte de David, sino que le estaba contando, entregando el mensaje por medio de esta historia. Natán era ese profeta, esa era la voz de Dios que venía a confrontarlo al rey David. Escuche, en ese momento, en ese mismo instante, cuando empieza a refutar David sobre esa historia que el profeta Natán le estaba contando, y cuando Dios lo confronta y le habla a la conciencia, al corazón, a lo más íntimo del corazón de David, es cuando David cae cara al suelo. Es cuando David reconoce su estado espiritual, su condición espiritual, y le invade una culpa, le invade un cargo de conciencia en su ser, que no puede decir más nada, sino solamente he pecado contra Dios. Y se rinde David cara al suelo, se postra ahí delante de Dios en presencia del profeta Natán. Fue algo realmente impactante para David. Natán no le viene a amedrentarlo ni viene a asustarlo, porque alguien que se asusta por un juicio solamente puede llegar hasta remorderse tal vez, pero alguien que es impactado y sobre todo por Dios no puede resistirse. No puede resistirse. Permítame leerle Proverbios capítulo 29, por favor. Proverbios capítulo 29, el verso 1 dice así: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Un versículo más le quiero leer, por favor. Aquí en Job, en el capítulo 9, el verso 4, escuche. Está hablando de Dios. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Quién fue el hombre que se endureció contra Dios y le fue bien? Si Él es todopoderoso y soberano. Mire usted que mientras David no escuchaba la voz de Dios, no escuchaba su conciencia, no escuchaba al Espíritu Santo, de lo malo que él estaba haciendo, cómo empezó primeramente a descuidar su relación y comunión con Dios, y luego empezó a hacer esta barbaridad en un momento de descuido. Y no es que esto fue de la noche a la mañana que dejó de orar y leer la Biblia y de tener comunión con Dios y mañana empezó a pecar. No, esto vino ya decayendo día a día, alejándose de Dios, viviendo una vida autosuficiente e independiente de Dios. Y eso es lo que nos pasa a los hijos y a las hijas de Dios. Eso es lo que nos pasa a los cristianos. Que como que ya llegamos a un punto de mucha experiencia y empezamos a familiarizarnos con la vida espiritual, con la unción del Espíritu Santo. Y empezamos a subestimar, empezamos ya a ser autosuficientes e independientes de Dios y a manejar nuestra vida con nuestro conocimiento bíblico. La dureza en el corazón de David no le quitó el conocimiento de la palabra que él tenía. Porque él dice a Natán, quien hizo esa cosa va a devolver 4 veces más esa corderita. Eso era la ley. Si usted lee en Éxodo, aquel que robaba un animal, un cordero, tenía que pagar 4 veces más. David tenía conocimiento de la palabra, pero solamente le quedó teología en la mente
Solamente le quedó Biblia en la mente y en los labios, pero en su corazón no había nada del temor de esa palabra de Dios que había vivido continuamente en su vida. ¿De qué está hablando el texto que hemos leído en Salmos capítulo 32? Escuche por favor. Está hablando de que el pecado trae culpa y condenación, y que el arrepentimiento trae libertad, redención, restitución y victoria en una persona que ha vivido una vida de derrota por el pecado. Yo quiero que veamos, por favor, el Salmo 32. Permítame. Dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mire usted la bienaventuranza del perdón que Dios otorga a los hombres. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Lo que sucede, que Dios por medio del Espíritu Santo, que lo ha enviado al mundo a convencer de pecado, de justicia y de juicio, es que por causa del pecado viene la culpa, y la culpa que Dios provoca en nuestros corazones es para traernos al arrepentimiento, querido hermano. La culpa en sí no es del todo mala, porque la culpa hace y crea en nosotros la necesidad de buscar enmendar algo malo que hemos hecho, buscar ser restituidos, reparados delante del Señor. La otra cara de la moneda de la culpa es que es muy dañina cuando usted carga con la culpa y vive una vida culpable para siempre. Y eso sí que es terrible, querido hermano. Por eso le digo que el pecado trae culpa y condenación, pero el arrepentimiento trae libertad de esa culpa, trae redención, restitución, restauración en toda persona que acude a un arrepentimiento genuino y verdadero. De esa bienaventuranza está hablando el rey David en estos primeros 2 versículos, en el capítulo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El verso 3, escuche. Mientras callé, escuche, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Desde el verso 3 hacia el verso 4, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Eso es lo que causa la culpa en la persona que ha pecado, que ha cometido una transgresión delante de Dios, que ha ofendido a una persona, que ha hecho algo malo en su vida. La culpa viene y te acusa, te condena, y hay un enemigo llamado el diablo que usa la culpa para mantenerte culpable, condenado, miserable espiritualmente, estancado, atrasado. Y en realidad todo el mundo en algún momento hemos hecho algo malo. No somos perfectos. No somos perfectos, somos falibles. Y es que ahí que el enemigo echa mano de esta herramienta para acusarnos, para condenarnos, para mantenernos estáticos, paralizados. Y el mundo hoy en día, y hay personas, no sé si es usted que me está escuchando, que vive bajo la culpa, que vive bajo la condenación, y ahí está, pero ¿cómo hice esto? ¿Por qué? O su familia, o su esposo, o su esposa, ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué hice esto otro? La culpa, hermano, es muy dañina cuando usted no sabe lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hizo el rey David? Aquí está la solución, acá está la respuesta y la receta que el rey David anuncia en el verso 4.
en el verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, escuche lo que dice David. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este mensaje es un mensaje de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Este es un mensaje donde usted y yo debemos entender esa obra redentora del Señor Jesucristo para nuestras vidas. Jesucristo es la solución, la única esperanza. La obra que hizo en la cruz del Calvario es aquello que vino a restaurar nuestras vidas y a quitar toda culpa por causa del pecado, por causa de la maldad de nuestros corazones y aquella acusación que el enemigo nos mantiene sometida a ella. Levítico capítulo 7, escuche por favor. Dice así el verso 1 y el verso 2. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Escuche. Es cosa muy santa, dice la palabra. En el lugar donde degüellen el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Presentaban un cordero para ser degollado y que su sangre sea rociada en el altar para quitar la culpa, para sacar la culpa de la persona que había cometido pecado. Déjeme darle la mejor noticia del mundo, querido hermano. Si usted ha vivido el resto de este año 2021, si usted ha vivido el año pasado 2020, 2019, 2018 y hasta donde usted haya nacido, con una culpa, con algo que usted no se quiere perdonar, con algo que usted tal vez dice, ¿cómo pude haber hecho estas cosas? Déjeme decirle que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Cordero que quita el pecado del mundo, querido hermano. Que Él ha sido crucificado, ha sido muerto, crucificado en la cruz del Calvario y ha derramado su sangre para limpiarnos de toda maldad, dice el Señor. Y la palabra dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, dice el Señor. Acuda a esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Eche mano de la salvación que hay en Cristo Jesús, de la sangre del Cordero que limpia y quita el pecado de todo el mundo. Los suyos, los míos y de cuantas personas vengan a Él, porque no hay pecado que Dios no pueda ni quiera perdonar. Lo que Dios está buscando es un corazón contrito y humillado como el rey David. Este Salmo 32 está hablando justamente de esta confesión, de este pecado que había cometido David contra Betsabé y su esposo Urías al asesinarlo, al matarlo. Fue terrible lo que David hizo. David se estaba secando, David estaba consumiéndose, no había gozo en su rostro, esa juventud, ese brillo en sus ojos, esa alegría, así como estas hojas verdes le da el sol y empieza a secarse. Así estaba la vida de David, se estaba secando por dentro y por fuera, porque estaba ahí su pecado, estaba delante de él. El Salmo 51 está hablando del pecado, de su pecado David. Él empieza a humillarse delante de Dios. Cuando Natán viene y lo confronta al rey, ahí empieza a humillarse y arrepentirse delante del Señor. Y empieza David acá en el Salmo 51, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
Y sigue hablando el rey David humillándose, pidiendo limpieza por su maldad y su pecado, por ese pecado de adulterio, por ese pecado de asesinato, de homicidio. Líbrame de homicidios, le dice David, líbrame de esta maldad de mi corazón. Crea en mí un corazón limpio, un corazón recto delante de tus ojos. Y él empieza a declarar, a decirles al corazón contrito y humillado: no despreciarás tú, dice el Señor. Amada hermano que me está escuchando, amigo usted que me está escuchando, que está viviendo bajo la culpa, bajo la condenación del diablo, despójese de ese peso, despójese de esa actitud, de esa situación de su vida, y acuda a la sangre del Cordero, acuda a la gracia y misericordia del Dios Todopoderoso, porque Dios no vino al mundo para condenar al mundo, sino que vino para que el mundo sea salvo por medio de él, dice su bendita palabra. Despójese de esa culpa, de ese sentimiento que continuamente lo está quejando, lo está secando, lo está acongojando, lo está deprimiendo, lo está estancando sin hacer nada. Se siente indigno. En realidad nunca fuimos dignos. Todo se trata de Jesucristo. Todo se trata de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque por medio de Él somos aceptos ante el amado, ante el Padre Celestial. Por medio de Él tenemos entrada confiadamente ante el divino trono de su gracia. El trono de Dios está lleno de su gracia, de regalos inmerecidos. Usted y yo nunca fuimos dignos ni lo podremos ser. Solamente por la gracia y misericordia de Jesucristo. Y ese es el evangelio de la gracia de Jesucristo que este tiempo se tiene que predicar. Porque donde abunda el pecado va a sobreabundar la gracia, querido hermano. Levántese en el nombre de Jesucristo y despójese de todo pecado que lo asedie y acuda a la sangre, a la obra de Cristo y aplíquela en su vida y ríndase al Señor como lo hizo David. Ahora escúcheme. La culpa, estoy muy pero muy seguro de que la obra de Cristo la quita y la quitará y puede quitarla de cualquiera en su vida. Lo que sí no le garantizo son las consecuencias de ese pecado, de esas malas decisiones. Y no debemos confundir que estamos viviendo las consecuencias del pecado. Porque si vemos a David sufre una consecuencia terrible de su pecado, de su maldad. Pero vemos a este David libre, porque en el Salmo 32 dice así, terminando: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera, al que confía en Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. David ya se sentía justo porque solamente en Cristo Jesús, Jesucristo es nuestra justicia, querido hermano. Delante de Dios el Padre somos justos para con Dios. Jesucristo es nuestra justicia. David se sentía justo acá. David empezó a recuperar el gozo, el júbilo, la alegría en su corazón. Por eso en el Salmo 51 dice: hazme oír el gozo de tu salvación. Se le había ido el gozo, se le había ido la paz en su alma, en su corazón. Alguien que peca, alguien que se siente culpable, no tiene paz, no tiene gozo, no tiene libertad. Pero cuando venimos a Jesucristo, nuestra justicia, recuperamos el gozo, recuperamos la libertad, la culpa es quitada. Y no confundamos que cuando la culpa es quitada, aunque las consecuencias permanezcan, no significa que estás bajo una culpa, bajo una condenación. Sencillamente es el resultado de las consecuencias de las malas decisiones, los pecados que hemos cometido. La gente piensa que lo que está viviendo o que está viviendo bajo condenación y se siente culpable. No, hermano. Es resultado de la consecuencia del pecado. Y déjeme decirle que esa consecuencia, esos resultados del pecado, el Dios soberano lo puede levantar como no, porque Él es Dios.
Pero si no lo levanta, Él nos va a dar la fortaleza, Él nos va a dar la gracia, la fuerza para seguir adelante en medio de esa situación. Pero el gozo del Señor ya va a estar en nuestros corazones, porque la culpa ha sido quitada por la sangre de Jesucristo. La obra redentora de Cristo es aplicada en nuestras vidas, y hay gozo y hay paz, hay gozo y libertad y bendición en nuestras vidas. Y con eso podemos luchar en medio de las circunstancias, en medio de las adversidades, en medio de las consecuencias. Dios nos va a ayudar para seguir adelante, querido hermano. Así que no viva más en ese estado de culpa, de condenación, en la cual el diablo lo quiere someter y meter. Trajeron unos fariseos a una mujer que habían pillado en pleno acto de adulterio y la pusieron en medio donde estaba Jesucristo enseñando en el templo. Y le dicen, en la ley de Moisés, Moisés no mandó que a tales mujeres adúlteras tiene que morir apedreada. ¿Qué dices tú?, le dice. E insistían en preguntarle a Jesús para hacerle pisar el palito. Y Jesús le da una respuesta. Aquel que esté libre de pecado, aquel que nunca haya tenido una culpa de nada, que le tire la primera piedra, empiecen a matarla. Y dice que sus conciencias, empezaron a acusarlos a ellos. Ese es el trabajo de la conciencia. Ese es el trabajo de la parte buena de la culpa, que nos acusa lo malo que estamos haciendo. Pero lo que Dios quiere es usar esa culpa para traernos al arrepentimiento y restaurarnos y bendecirnos. Y lo que el diablo quiere es usar esa culpa para condenarnos, estancarnos y vivir una vida miserable, espiritual y en todas las áreas de nuestras vidas. Amado hermano, escuche la voz de Dios en este momento. No seamos como David, porque hoy es un día más donde Dios dice: no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si usted y yo estamos viviendo en pecado, volvámonos a Dios, escuchemos la voz de Dios, no endurezcamos nuestros corazones. Y busquemos un arrepentimiento genuino y verdadero, una restauración, y seamos libres de esa culpa, de esa condenación, y vivamos un tiempo de victoria, un tiempo de bendición, un tiempo de alivio y refrigerio para nuestras almas, querido hermano. Yo quiero orar por su vida para terminar el mensaje en esta noche, deseando que el resto de este año, que usted pueda pasar una Navidad, un año nuevo, esperar bajo la gracia, bajo el amor de Dios, empezando a vivir una vida en victoria, dejándose guiar y escuchando la voz del Espíritu Santo en nuestros corazones, escuchando la voz de nuestra conciencia que nos habla y nos quiere guiar a toda verdad. Quiero orar por su vida, querido hermano. Si usted se ha sentido culpable todo este tiempo, yo le pido que usted deje. Hay gente que cuando repartimos la Santa Cena no la toma porque se siente indigno, porque está pecado. La solución para eso es el arrepentimiento, querido hermano, y acepte la bendición de la Santa Cena, acepte la gracia, acepte el amor, la restitución y la bendición de parte de Dios, porque Él está siempre ahí tocando nuestras vidas, esperando como el padre, el hijo pródigo, esperando que aparezca su hijo que se siente tan culpable. Su culpa será quitada. La obra de Cristo en la cruz del Calvario, la sangre del Cordero que fue derramada, es para quitar nuestra culpa. Y aunque las consecuencias estén ahí, Dios por medio de su Espíritu Santo nos va a dar la fortaleza para superar esa situación y vivir una vida en victoria en el nombre de Jesucristo. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Yo oro por cada persona que está en este momento, bendito Dios. Te pido, Espíritu Santo, que obre en nuestros corazones, Señor, que nos convenzas de pecado y que nos traigas a un arrepentimiento genuino. Haznos volver de nuestra maldad, Señor. Quita toda dureza en nuestros corazones, bendito Dios. Arranca toda conciencia cauterizada dentro de nosotros y que tu voz bendita, tu voz maravillosa, Señor, empiece a hablar dentro de nosotros con una voz apacible, una voz de amor y misericordia, restaurando nuestra relación
relación y comunión contigo, restaurando nuestras vidas, Señor. Te pido que quites toda culpa, te pido que quites toda condenación de nuestras vidas, Señor, que acalles la voz del enemigo contra nosotros, contra tu pueblo que está siendo acechado y acusado, Señor amado, bajo una culpa por el pasado. En el nombre de Jesucristo, rompemos toda maldición del pasado, rompemos todo yugo y toda ligadura de impiedad en el nombre de Jesucristo y nos declaramos libres por la gracia, el amor de nuestro Señor Jesucristo, por la obra redentora en la cruz, y nos declaramos libres y en victoria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Que Dios te bendiga, hermanos. La paz del Señor.